Quiero que puedas poner la mano sobre tu vecino y dile respetuosamente, si no lo conoces: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Levantamos nuestras manos al cielo. Esta es palabra de fe, es lo que creemos en esta iglesia. Yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. La palabra tiene poder. Esta mañana quiero dar continuidad a la serie que nuestro pastor inició, el propósito de Dios y mi fe. Y está cerrando esta serie de predicaciones. Y a mí me emociona hablar de propósito, porque a la edad que tengo, que ya voy adentro, una de las cosas que me ha ahorrado a mí, puedo decir, muchos problemas, es tener claridad del propósito que Dios tiene conmigo. Porque el Señor se me reveló a mi vida. Y entonces hubo un momento en mi vida en donde yo no sabía mi propósito. Yo pensaba que mi propósito era trabajar, hacer recursos, prosperar, que me fuera bien. Y el Señor de pronto me dice: no, nada de eso. Me vas a servir. Y yo quería casarme. Y llegó un momento en mi vida en que renuncié a todos mis sueños o anhelos y quería casarme. Y yo creo que mi esposa llegó a pensar de mí: cree que voy a vivir yo de aire con él. O sea, yo llegué a pensar que mi esposa me podía ver como un vago. Pero diga conmigo, toque al que tiene la par y dígale: pero los propósitos de Dios siempre son más grandes. Amén. Ahora, yo estoy hablando de mi vida personal, obviamente mi situación en particular y el llamado que Dios tenía para conmigo. Probablemente Dios no te está llamando o no te ha llamado a tiempo completo para servir en un ministerio como pastor, pero hay un llamado universal para todos los creyentes, dentro del cual todos somos llamados para alabanza de su gloria, todos somos llamados para predicar, todos somos llamados para dar testimonio, todos somos llamados con un propósito eterno. Y cuando uno mira a la gente y ve el mundo sin Cristo, ¿cómo dije que están? Sin Cristo, uno empieza a sentir agradecimiento. Porque si usted vuelve a ver alrededor, usted solamente ve gente que está yendo sin dirección, sin sentido. Y yo te quiero preguntar: ¿habrá algo ahora mismo que el mundo, la sociedad, te pueda ofrecer mayor que la salvación y la vida que Cristo te ha ofrecido y de la cual te has hecho parte esta mañana, tal vez años sirviendo al Señor? Pero yo le pregunto a usted: ¿existe ideología? ¿Existe corriente filosófica? ¿Existe algo realmente que pueda darte sentido hoy en día a tu vida? Y te vas a dar cuenta que no hay nada que pueda darle sentido a tu vida. Algo maravilloso es que Dios se nos reveló. ¿Qué hizo el Señor? ¿A cuántos el Señor se les reveló? ¿Sí? Y lo entendiste. Ahora, cuando yo hablo de revelación, es muy importante entender esto. Quiero contarles que yo siempre he sido malo a los números en matemática. No era tan bueno. Y creo que a la mayoría de ustedes le pasó. Se memorizaron las tablas, por ejemplo la tabla del 2, pero cuando mi mamá me la preguntaba salteada, ¿se entiende? Ya no iba 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, sino que se iba 2 por 9. Yo me quedaba enllavado. Y empezaba a decir 2 por 1 hasta que llegaba a 2 por 9. ¿Le pasa?
¿Todavía les pasa a alguno? Ahora, ¿por qué mencioné lo de las tablas? Porque cuando uno no entiende algo, puede repetir algo, pero sin entender qué es lo que está diciendo. Cuando hay revelación, entiendes lo que oyes y accionas. La gente oye hablar de Cristo, de la vida de Cristo, pero no entienden. Y ellos creen que la vida de Cristo es ir el domingo a la iglesia, es ofrendar de vez en cuando para aliviarse la conciencia. Pero cuando entiendes la revelación de Cristo en tu vida, entonces te saca de órbita, porque te das cuenta que no tiene que ver tan solamente con venir a la iglesia, sentarte, tratar de tener una buena conducta, sino que Cristo se revela a tu vida y empiezas a entender, empiezas a ver de qué se trata el asunto. Ahora, un principio que quiero dejarte esta mañana en tu corazón es que no hay propósito, y eso tiene que quedar claro para usted y para mí. No hay propósito para usted ni para nadie en esta tierra, llámese como se llame, fuera de Cristo. ¿Sí? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: muchachos, separados de mí, ¿cuánto pueden hacer? Pastor, pero la gente del mundo está haciendo cosas, está logrando, le está yendo bien económicamente. Sí, ellos están consiguiendo sueños y propósitos humanos, pero no tienen revelación del propósito eterno. Ahora, el propósito eterno para tu vida solamente está en Cristo. Y hay algo aquí que la gente confunde y por eso sientes presión emocional, psicológica. Y es que el mundo llama propósito a los sueños y a los logros. ¿Sí? Si tú estás aquí y tú me dices, si yo te preguntara ahora mismo, ¿cuál crees que es el propósito de tu vida? Y tú me contestas, el mayor propósito, pastor, que yo tengo ahora mismo es comprarme una casa. Qué barato te salió eso. Eso se compra con dinero. Sí, pastor, pero no lo tengo. Yo te estoy hablando de propósito que trasciende. Todavía no he encontrado a alguien, a un multimillonario que se haya muerto y que haya dicho: mira, transferime cuando esté en el ataúd los millones que tengo. Porque el propósito de lo que la gente humanamente llama logros o sueños se acaba cuando muere. Pero cuando hablamos del propósito en Cristo, dígale ahora que tiene la par, dígale: los propósitos eternos de Dios no tienen fecha de vencimiento, ni caducan cuando te mueres. Las promesas de Dios son eternas. Wow. Mire, hermano, si usted logra entender esto, usted va a comprender junto conmigo que usted vive más que para comer gallo pinto con tortilla. Usted vive para manifestar las promesas eternas de Dios. Y los hombres de Dios entendieron eso. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué tenía Dios para ofrecerle a Abraham? ¿Era millonario? ¿Era rico, dice la Biblia? No tenía hijo. Pero aún el propósito de Dios con Abraham no era darle hijo. Se dirá: pastor, ¿y cómo es eso? No, el propósito de Dios con Abraham era levantar una generación bajo promesas de bendición. Dios lo podía haber hecho aún no dándole simiente, pudiera haberlo dado, pero el propósito de Dios trasciende siempre. Diga conmigo: el propósito que Dios tiene trasciende en el tiempo. ¿Alguien se acuerda de la prédica del jueves del pastor? Tiempo, lugar, gente, cosas, espacio.
¿Alguien vino el jueves acá? Wow, trasciende. Ahora vea esto. En Mateo 16:26, Jesús dijo estas palabras: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Y yo te voy a decir algo: hay gente que en esta vida lo único que pudo hacer es dinero, pero no alcanzó propósito eterno. Hay gente que en la vida lo único que pudo lograr fue fama, pero no alcanzó propósito eterno. Su historia se acabó cuando falleció. Pero Dios no desea que tu historia se acabe cuando digan en un acta de difusión: falleció. Dios quiere que tu historia empiece a escribirse aún cuando ya no estés en vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final su alma se pierde? Primera de Tesalonicenses, esto es el sello del propósito eterno, y es que da Pablo una esperanza de la resurrección, versículos anteriores, y luego dice: y ahí estaremos para siempre con él. Wow. La palabra siempre no está limitada por el tiempo y el espacio. Una eternidad con Dios. Aleluya. La gente cree que Dios lo diseñó para vivir 80 años, 90, 100 cuando más. Y el Señor puso en ti eternidad. Ahí dice la Escritura: y ahí estaremos siempre. ¿Cuándo? Siempre con Él. ¿Hay alguien aquí que desea estar la eternidad con Dios? Wow. Dice la Escritura: no habrá más llanto ni dolor. ¿Qué te duele ahorita? Eso es momentáneo. ¿Por qué está afligido ahorita? Eso es momentáneo. Ahí estaremos, ¿cuándo? Entonces la gente que entiende propósito eterno, y mire, yo no sé cómo voy a morir yo. No sé si me voy a enfermar. Yo le he dicho a mi esposa: no sé quién de los dos va a enterrar a quién primero. Esas son cosas reales. No sé cómo voy a terminar los últimos años de mi vida. Pero eso no me aflige, porque voy a estar para siempre con Él, porque entiendo que hay un propósito eterno. Usted debería de alegrarse por eso. Aún si Dios no te sanara, hay algo más eterno, porque esta breve tribulación produce en ustedes mayor peso de gloria. Momentánea tribulación. Ahora vea eso. Hay algo muy importante cuando nosotros venimos a Cristo. ¿Cómo? Como dijo el pastor. Cuando venimos ¿a quién? Se reescribe tu historia. Cuando tú vienes a Cristo, tu historia se reescribe. ¿Cuántos han venido a Cristo? Ahora vea eso, hay dos momentos. Ponga atención acá. Antes de Cristo y ahora en Cristo. Antes de Cristo, ¿a dónde voy yo? ¿Dónde va la gente? Antes de Cristo, lo que salga. Antes de Cristo, sin dirección. Antes de Cristo, sin esperanza. Dice la Escritura: estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero ahora diga conmigo: en Cristo, mi historia se reescribe. Eso es maravilloso. Mira lo que dice la Escritura, 2 Corintios, capítulo 5, 16. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y ese es nuestro punto de partida. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en ¿quién? ¿Alguien está en Cristo? Recuerde, antes. Él va a ver antes usted. Familia alcohólica, depresión, amargura, tristeza, desórdenes sexuales, todo tipo de pecado, pornografía, adicciones, idolatría. Antes de, ahora dígale que tiene la par, antes de Cristo, para ti, dígale, no había esperanza, pero Dios siempre tuvo propósito. Dios siempre tuvo propósito. Ahora vea esto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, ¿cómo eran las cosas pasadas? Aparte de pasadas, eran viejas. Y le dice la Escritura: he aquí un 10% de tu pasado he hecho nuevo. No. ¿Cuántas cosas? Ayúdeme a decirlo. ¿Cuántas? ¿Cómo son? Hechas nuevas. Ahora vea esto. Esta claridad de esto, que ahora estás en ¿quién? Hoy. No es lo mismo estar aquí abajo, ¿ok? Que ahora estar en Cristo. Todo cambia. El que tiene la revelación de Cristo debe de entender que si estás en Cristo, todo lo que pasó antes, todo tu pasado, eso es otro asunto. Ahora vea esto. Esta claridad de Cristo me lleva a un entendimiento de que hay cosas que no determinan tu propósito en Dios. Eso es muy importante. Cuando usted entiende eso en su vida, ¿y por qué me tomo tiempo y me emociona esto? Porque hubo un montón de tiempo de mi vida que yo decía, Señor, y cuando uno no entiende el propósito de Dios, entonces viene una serie de preguntas e inconformidades en su vida. Yo puedo decir que son como fantasmas del pasado que vienen a tu mente y te están deteniendo para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esas cosas que no determinan tu propósito en Dios, número uno es, y esto puede amplificarlo, tu contexto de nacimiento. Y te voy a decir algo, va a sonar feo, pero alguien te lo tiene que decir. A mí no me importa cómo hayas nacido vos, ni me importa si tu historia ha sido dura. Pastor, ¿usted por qué nació en cuna de oro? No, bien, mi propia realidad. Mi papá es un hijo, entre comillas, no legítimo. Mi papá en su historia cuenta a él que caminó hasta los 12 años descalzo y el primer par de zapatos que se puso fue unas botas de hule. No conocía a su papá, no conoció a su mamá, quien lo crió fue a su abuela. Pero ¿por qué te digo eso tan feo, pastor? Usted no sabe lo que he llorado. No sé. Pero cuando estás en Cristo, tu contexto, tu historia, tu origen no determina el propósito que Dios tiene para contigo. Óigame, si usted entiende esto, usted va a dejar de cantar la canción de decir, es que a mí nadie me apoya. Óigame, antes, cuando alguien está
en una iglesia o esté en un lugar como este y tiene ese lenguaje, no está en Cristo. ¿Aló? No, pues que lo acabamos de leer. Y dice que las cosas viejas, ¿qué pasaron? No, ayúdeme. Dígale, ¿qué pasó con las cosas viejas? ¿Qué pasó con tu pasado? Eso quedó atrás. Si estás si no estás en Cristo, no estás en nada. Vos estás del otro lado de la calle todavía. Tu contexto de nacimiento no determina el propósito de lo que Dios quiere hacer contigo. Y te puedo decir, todos los hombres de la Biblia, Moisés, en el momento de su nacimiento, dice la Biblia que había una persecución de Faraón para matar a todos los niños. Y su mamá, para salvarlo, lo mete en una cesta. Crece en el palacio de Faraón. Pero dígale que tiene la par. Aún en Egipto, el propósito estaba claro de lo que Dios iba a hacer con él. ¿Cuántos me dicen amén? David, dice la Biblia, habla con palabras y dice: en pecado me concibió mi madre. ¿Sabes qué? Era un hijo bastardo. Pero tenía claridad del propósito que Dios tenía con él. Ahora vea, toque a su vecino y dígale: tu contexto de tu nacimiento, tu historia, no determina el propósito eterno que Dios tiene contigo. Amén. Salmo 27:10. Wow, dice David: aunque mi padre y mi madre, como dice David, me dejaren, con todo. Alguien levante su mano y diga conmigo: con todo, el Señor me ha recogido. ¿Alguien entiende eso? Él te recogió. Pastor, fui abandonado, sí, pero Él te recogió. Y yo prefiero que me levante Dios y no los hombres. Ahora vea esto. Segunda cosa que usted tiene que sacarse de su cabeza, amado, es que tu nivel económico tampoco determina tu propósito eterno. Si tienes recursos, gloria a Dios. Pero si no tienes, bienvenido a la fiesta. Porque ahora estás ¿en quién? Ayúdeme, ¿en quién? Pastor, pero usted no sabe las dificultades que está pasando. Yo solamente he leído una palabra que dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente. Pero ese es alguien, dice, un justo. Es alguien que está ayúdame, eso cambia todo. Sí, hay pruebas, hay dificultades, hay momentos de dificultad, pero me hace recordar y decir: el Señor es mi proveedor. Él me va a bendecir. Él me va a levantar. Mira lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 8:9. Siendo rico nuestro Señor. ¿Cuántos creen que el Señor es rico en bendiciones? Por causa de ustedes se hizo, para que mediante su pobreza ustedes llegasen. Y eso es literal, es también espiritual, y es de los ángulos que usted lo busque. ¿Sí? Porque hay gente que dice: no, es que la bendición es espiritual. No. Si estás en Cristo,
porque todas las cosas son hechas nuevas. Mira ahora, algo que también no determina tu propósito eterno con Dios es tu nivel intelectual. ¿Alguien en algún momento o nosotros nos hemos sentido que no somos capaces o no somos los más inteligentes? Como que dicen, yo siento, pastor, como que a mí me faltó un poquito de inteligencia, de gracia, de sabiduría. Yo siento, pastor, que si yo hubiese sido más inteligente, si hubiese sido más aplicado, me estuviera yendo diferente en la vida. Sí, yo te digo, prepárate, estudia, pero tu nivel intelectual, lo que tú crees que a ti te falta, o lo que crees que a ti te sobra, a otros probablemente le hace falta, y lo que crees que a ti te hace falta, a otros probablemente, según ellos, les sobra. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Esto no es de inteligente, por eso la palabra dice, este no es del que corre. ¿Aló? Este no es del más rápido. Dígale que tiene la par, dígale, de hecho, dígale, no eres tan rápido. Esto es, dígale, del que Dios tiene misericordia. Yo no me siento inteligente, yo siento que yo no he sido, no. Mira lo que dice la palabra, 2 de Corintios 1:27. Dios escogió, ay, me encanta esta versión porque es grosera. Pero como está en esa versión tan bonito, dígale al que tiene la par, dígale, tú y yo, dígale, éramos tontos. ¿Qué dice? Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar. ¿Hay algún tonto aquí? No lo quiere reconocer. Sí, no. Es que, mire, yo le digo a mi esposa, y yo cuando la vuelvo a ver, y digo yo, ¿quién de los dos de nosotros es más tonto? Porque cuando yo vuelvo a ver a mi esposa, digo yo, Señor, gracias porque me diste a esta mujer. Pero ¿por qué te menciono esto? Porque dice en la escritura, Dios escogió, vamos, léalo ahí conmigo, lo tonto. Y te voy a decir algo que tú no has razonado esta mañana. ¿Cuántos amanecieron hoy en su casa? ¿Cuántos que están en Cristo durmieron en su casita? ¿Se despertaron? No, levánteme la mano, los veo raro algunos. No, verás que sí. ¿Sí? Piense esto esta mañana. Hay alguien allá afuera con mucho dinero, 20 maestrías, doctorado, mucha plata, muchos recursos. Y anoche estaba en un bar tomando. Y de pronto él viene y toma un vehículo, su camioneta del año, bien ebrio, después tal vez de una noche de parranda. Un doctor, un licenciado, un abogado, san empresario, san lo que usted quiera. Y de pronto ese hombre llega a su casa, si llega vivo, no tuvo un accidente, Dios en su misericordia, pero llega a su hogar, grandes conflictos, división. Y usted, probablemente usted está aspirando casas, carros y cosas. Y usted ha llegado a pensar que dice, yo miro que el impío le va mejor que a mí, que voy y sirvo al Señor. Y has hecho ese tipo de razonamiento porque lo hizo Job. Y uno dice, ¿por qué al malo le va bien y a mí? Pero ahora vuelva a ver el que tiene la par, dígale, pero ese sabio del mundo, delante de Dios, es el más torpe. Y ahora dígale, tú, con esta carita, tonto para el mundo, dice la Biblia que te conviertes en el más sabio que hay en la tierra. ¿Entiende cómo es la jugada, como dicen?
Porque ahora estás en Cristo y entiendes cómo funciona. Esto es como hackear el sistema. ¿Aló? Si entiendes cómo funciona el sistema y el mundo, entonces tú dices, propósito eterno. Y llegas a un momento, entonces, que dices como Pablo: sé lo que es pasar hambre, sé lo que es pasar abundancia, sé lo que es tener frío, como estar abrigado. En todo y por todo he sido enseñado. Y dice, aún en mis circunstancias. Entonces Pablo dice, todo, pero todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Ahora vea esto. Tu raza, tu color de piel, ¿sí?, tus errores no determinan tu propósito eterno. ¿Cuántos se han equivocado alguna vez en la vida? Sí, todos. Tu pasado, tus fallas pasadas. Ahora ve esto. Y muchos viven frustrados. Cuando usted no entiende que ahora está en Cristo, entonces vienes a la iglesia, pero vive frustrado. Oras, pero vives frustrado. Y como no tienes claridad que ahora estás en Cristo, entonces vives culpando a otro, porque según tú no entiendes o no entienden lo que te pasa. Pero mire esto, Romanos 8:28, me encanta este versículo. A los que aman a Dios, algunas pruebas le ayudan a bien. ¿Qué cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Qué te está pasando ahora mismo? ¿Sí? Si yo quisiera, si yo pudiera ver todos los problemas de ustedes, me vuelvo loco ahorita. Salgo huyendo ahora mismo. La cabeza. Se quedan como yo. Pero aún eso terrible que te está pasando, si tú estás en Cristo y lo amas a Él, ¿para qué va a servirte eso? ¿Para qué? Para bien. Estás en Cristo. Y esto cierra mucho cosas que sí determinan tu propósito en Dios. Dije cosas que no, y ahora cosas que sí determinan tu propósito en Dios. Lo primero es, tu obediencia. Eso sí determina tu fe en Dios. Tú obedeces a Dios, eso sí determina tu propósito en Dios. Tú ves la vida de Noé. Su obediencia determinó el propósito que Dios quería con él. Tú ves la vida de David, obediencia. Tú ves la vida de Saúl, desobediencia. Tú ves la vida de los profetas, obediencia. Ves la vida de Jonás, desobediencia. Casi el propósito se aleja él del propósito, porque la desobediencia te aleja del propósito eterno. Escuche esto, voy a volver a decir. Tu desobediencia no anula el propósito de Dios. ¿Aló? Eso que dije está. Voy a volverlo a decir. Tu desobediencia no anula el propósito de Dios, porque entonces sería un propósito con fecha de vencimiento. ¿Cuántos han comprado algo enlatado y lo primero que hacen es ver fecha de vencimiento? Tengan cuidado. Cuando viene una promoción, pega ahí la fecha. Pero ahora dile que tiene la par. Dile, dígale, tu mayor desobediencia no anula el propósito eterno de Dios, pero sí te distancia, te aleja. Vea esto, póngale a este púlpito propósito eterno que Dios tiene contigo. Dios dice, te voy a levantar, como le dijo a Abraham, te voy a bendecir,
aleluya, te voy a multiplicar, en ti van a ser benditas las naciones de la tierra. ¿Alguien ha oído eso? Y Sara y él inventan un plan B: desobediencia. Pero el plan y el propósito estaba ahí. Pero hay un momento en que Abraham empieza a obedecer y la obediencia, diga conmigo, la obediencia me acerca al propósito de Dios. Por eso es que el diablo quiere que seas desobediente, porque eso te aleja del propósito de Dios. ¿Obedeces? El propósito no se ha movido. Diga conmigo, el propósito no se ha movido. Vamos, dígale a alguien: el propósito que Dios tiene contigo no se ha movido del lugar, no se ha devaluado. Pastor, pero usted viera todo lo que he hecho. No. Lo que pasa es que la desobediencia te está alejando. Empiezas a obedecer, se acerca, se acerca, se acerca. Más obediencia, el propósito se hace más claro. ¿Cómo dije? Ayúdeme. ¿Qué cosa? Por eso hay gente que al no perseverar y no incrementar su nivel de obediencia, está dentro de una iglesia y dice, y llega a decir esto: pero ¿y para qué servirle al Señor? ¿Cómo si con costo venía a la iglesia y veniste hoy media hora tarde? Ay, discúlpeme. Si oís hoy, vamos a tener una noche de milagro. Ay, no, pero si ya fui 2 veces a la iglesia hoy, estoy en la mañana y ese calor. Y dice el Señor: más obediencia te acerca más ¿a qué? Ayúdeme. Al propósito. Aleluya. Y el diablo dice y dice: no. Para allá, mucho compromiso. ¿Y qué haces tanto en la iglesia? Ay, sí, verdad, me voy a cansar. Y te alejas del propósito. Mire, hermano, cada vez que usted camina en obediencia, el propósito cae por su propio peso. Deja de andar buscando cosas, y estas bendiciones, dice la Escritura, te alcanzarán. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, ¿qué será? Hay gente que aquí está haciendo negocios, pero no ves la prosperidad de Dios porque sos desobediente. Hay gente que quiere que su matrimonio se restaure, pero no se va a restaurar. Escúcheme esto, tenés que oír esto. Aunque venga a 10,000 cultos, si no sos obediente a la palabra. Obedece y el propósito se hace claro. Ahora vea esto: tu obediencia sí determina el propósito. Tu fe constante en la palabra. ¿Cómo va a ser la fe? ¿Cuánto tiempo llevas creyendo por ese milagro? Ese es tu desafío. Y tu temor reverente sí también determina tu propósito. ¿Y sabes qué significa temor reverente? Es que obedeces aún aquello que no entiendes. Sí, pero es que yo no entiendo. Pero tienes temor reverente a Dios. Dice la Biblia que Noé tuvo temor reverente a Dios. Dios le dijo: construí un arca porque va a llover. Nunca había habido lluvia. No entendía. Porque hay veces se obedece porque lo entiendes, pero si no lo entiendes, te toca doble obediencia, porque necesitas aplicar un temor reverente. Ahora ve esto: ¿qué cosa sí determina tu propósito? Mantenerte firme cuando no ves nada. Eso es duro. Y dice la Escritura que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. ¿Cómo es eso, ver lo invisible? Necesitas estar más cable pelado en fe.
Seguirle diciendo al Señor: sí, Señor, yo te creo, pero no veo nada. ¿Aló? Dígale que tiene la par, dígale: mantente firme cuando no ves nada. Cuarto, tu actitud en la prueba. Lo quinto, tu actitud en la bendición. Y yo quiero dejarte esto por el tiempo. Regreso al hilo. Dijo alguien ahí, el hilo conductor. Empecé hablándote que el propósito solamente está en Cristo. Luego te hablé y te dije que hay cosas que no determinan tu propósito. Ahora te dije que hay cosas que sí determinan tu propósito. Dentro de ellas la obediencia. Una vez que tienes claro esto, es importante que usted se vaya esta mañana con claridad de esto. Número uno, deja de quejarte. Deja de quejarte. ¿Usted se ha fijado? Hay gente que tiene hambre y se queja porque tiene hambre. Hay gente que come y se queja por lo que ahora comió. ¿No se ha fijado que dice: ay, tengo hambre y ahora estoy muy lleno? Ay, qué frío. Ay, ahora qué calor. Y pareciera ser que es como algo que está aplicado ahí, pero que hay que sacarlo de nuestra vida. Deja de quejarte. Lo segundo, deja de culparte. Deja de culparte por lo que sientes que no has logrado. Y cuando uno se culpa muchas veces es porque sí tiene culpa. Pero dale vuelta a la hoja, porque hay cosas que definitivamente no vas a poder cambiar. Quizás estás aquí y has perdido, has tomado malas decisiones económicamente, pero deja de culparte. Y esta es más gruesa, pero es así. Si no dejas esas tres cosas, entonces vas a remar contra corriente para lo que Dios quiere hacer contigo. Y es: deja de culpar a otros. ¿Aló? Yo con esta todavía tengo que luchar. Hay veces mi esposa me dice: hay que ajustarse. Porque vea esto. Si tú caminas en obediencia sirviendo a Dios, vas a ver cómo empieza todo a ordenarse. Y hay un principio final en cuanto al propósito de Dios. ¿Saben qué? Yo quisiera que a todos les fuera bien en la vida, hermanos. Que Dios los levante, restaure su familia, vean la bendición de Dios. ¿No se alegraron por eso? Yo quisiera volverlo a repetir, porque algunos están... Yo deseo que Dios los bendiga a todos, bendiga a su familia, sus hijos, Dios los levante, tengan salud, vivan felices. Pero vea esto. Gracias por tu ánimo. Ahí alguien que está aplaudiendo. Yo quiero eso. Y sabes, planea todo lo que puedas. Planea. Planea. Si eres joven, planea a qué edad te vas a casar. Jóvenes, he estado ministrando en estos días y oyendo muchas cosas. A las jóvenes, no se casen en una edad muy tarde. Jóvenes, hombres, ¿dónde están los hombres jóvenes aquí? Ay, Dios mío, así no van a conseguir nada. ¿Dónde están los hombres solteros aquí? Ay, Dios mío. ¿Dónde están las muchachas solteras aquí? ¿Qué pasa, hermano? Estoy triste. Eso está chiva. Pastor, ¿pero qué va a decir? Planea todo lo que tú puedas en tu vida. Planea, ten sueños y algo. Yo lo hice
Me encanta. Tened todos los mejores sueños que vos tengas. Pero te voy a dar el secreto. Porque ahora dígale que tiene la par. Puedes planear grandes sueños, grandes propósitos y trabajar por ellos. Pero el secreto solo es uno, dígale: obediencia. 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 Porque tú puedes planear todo lo que... la cabeza llena de sueños. Pero si no hay obediencia, vas a tener logros humanos sin propósito eterno. ¿Me entiende cómo es este negocio? Ahora vea esto. El propósito no termina cuando mueres. Yo quiero que se ponga en pie. El propósito eterno que Dios tiene contigo es maravilloso, es eterno. Así que yo quiero pedirle ahí donde usted está, quiero orar por usted. ¿Podemos adorar al Señor? Padre, gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. Vamos a decirlo: no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Amén. Gracias, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Padre, esta mañana yo quiero pedirte, porque siento de parte del Señor, que ahí donde estás levantes tus manos. Y quiero orar esta mañana, Señor, que todo se haga claro en sus vidas, Señor. Y quizás muchos de ellos están aquí, Señor. Yo sé que es fuerte oír algo desde acá y decir sobre tu contexto de nacimiento. Pero sabes, esta mañana yo quiero, por la palabra, que de tu mente saques toda frustración que el enemigo ha querido poner. Y Padre, amados hermanos, yo no puedo responder todas las preguntas de ustedes. Quisiera. Y quizás usted ha dicho: Señor, ¿por qué a mí? Pero ¿sabes qué? Deja de buscar respuestas a cosas que ya no se pueden cambiar. Porque ahora estás en Cristo y eres nueva criatura. Hay una nueva historia, dice el Señor, que yo estoy escribiendo en ti. Y te traje a este lugar para transformar tu mente, para levantarte, para que te atrevas a soñar, dice el Señor. Aún aquello
que crees que es demasiado para ti. Y hay una mentalidad que el diablo ha puesto en ti y has dicho: eso es demasiado para mí. No, ahora que estás en Cristo, nada es demasiado para ti. Ninguna bendición, ninguna promesa. Porque si hijos, dice la palabra, herederos con Cristo, pero si hijos, también coherederos con Cristo, herederos de las mismas promesas. Padre, esta mañana levanta tus manos y me dice el Señor: levanta la cabeza, levanta la cabeza, levanta la frente. Dice el Señor, porque el diablo te ha querido avergonzar. Y en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Propósito eterno, dice el Señor. No tiene fecha de caducidad. Y aún eso malo que te pasó, dice el Señor, yo lo voy a usar para manifestar mi gloria, para manifestar mi poder. Aún esa enfermedad, dice el Señor, está en el propósito eterno. Aleluya, Padre. Y darles revelación, porque los planes que yo tengo para vosotros, dice la Escritura, son planes de bien, son planes buenos, para darles una vida, para darles esperanza. Aleluya. Yo sé, dice la Escritura, los planes que tengo para vosotros. Yo sé. Tus hijos, los hijos de tus hijos. Bendigo tus generaciones esta mañana. Bendigo tu casa. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy esta mañana. Se quite de la mente todo velo. Todo velo se quite en el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia. Solo sé Gracias, Señor.